Estamos en 10 minutos con el poeta José André Navarro Abarca. El FIPCR este año, en el 2020, es un FIPCR virtual y llega gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, Beca Creativa, el Ministerio de Educación y lo patrocinan el Instituto de México y la Embajada de la República Popular de China. Este evento está producido por la agencia Pro Latin Music Artist Management. Damos la bienvenida a José André Navarro Abarca, quien es oriundo de Tarrazú, bajo el lema Poesía de Costa Rica para el Mundo, pues le damos la bienvenida. Muchas gracias, Susana. Es un placer estar con ustedes y al FIP por invitarme. Bueno, el honor es nuestro. Hablando un poquito sobre el poeta, él es licenciado en Estudios Sociales y Educación Cívica por la Universidad de Costa Rica, nada más y nada menos. Miembro del taller literario Joaquín Gutiérrez y ha participado en encuentros internacionales como el Encuentro de Poesía de las Dos Orillas en Uruguay, que lo lleva Rocío Cardoso, y el FIPCR también, que estuvo con nosotros en una ocasión. Y tiene publicado un libro nuevo por la editorial de la Universidad de Costa Rica en este 2020 llamado Kintsugi. Queremos, José, que nos cuentes un poquito cómo llegas a la poesía. O sea, sos una persona muy joven y queremos que nos cuentes todo ese trayecto, de dónde sale esa necesidad de escribir poesía y que te convierte en un poeta ya costarricense de cierto bagaje, ¿verdad? Susana, aquí primero, antes de hablar cómo empecé a escribir o cómo terminé en el rollo, eh, me parece que lo primero que hice fue leer, aun cuando no tenía mucha capacidad al respecto. Mis papás me promovieron mucho la lectura. Ellos en Los Santos sabían que el estudio era una forma para eh, mm, mejorar las herramientas, el capital cultural de una persona. Y entonces se quebraron la espalda comprando estas enciclopedias que llegaban a vender antes, entonces empecé a leer con esto y con esto. Y bueno, eso me abrió las puertas un poco sobre historia, geografía, anatomía, física, matemáticas en las que soy pésimo, pero por dicha estaban ahí también. Y bueno, todo este gran espacio. Em, Empecé a leer cuando estaba en el colegio, como en octavo grado, como una forma de pasar las tardes, las noches, en este pueblito rural, entre los grillos y demás, porque era muy bueno, pero como dicen, pueblo grande tiene más llamas, ¿verdad? Y entonces allá estaba y empecé a escribir desde ese momento. De eso, no sé, hace varios años. Y bueno, a partir de ahí estuve escribiendo. Eso sí, sin ningún tipo de tutelaje, ni supervisión, ni mucho menos. Fue hasta que llegué a la Universidad de Costa Rica y dichosamente pude asistir a un curso con Julieta Dobles que me enseñó algunas bases y algunos criterios de por medio. Y bueno, fue un camino que poco a poco, encontrando algunas personas, algunos amigos, y aquí vamos a mitad. Claro, maravilloso. Y llegas a la Universidad de Costa Rica con toda la ilusión del mundo, con ese montón de libros que ya habías leído en Tarrazú, y encuentras el taller literario Joaquín Gutiérrez. Contame un poquito sobre esa experiencia, porque, bueno, ves, la virtualidad, Ajá. siempre pasan cosas, ahora que va a pasar una gran amenaza. Contame un poquito sobre el taller, el encuentro con jóvenes de todo Costa Rica que se reúnen a escribir poesía y a cambiar el mundo, ¿verdad? Ujú. Desde el centro de la Universidad de Costa Rica. Eso fue gracias a Mervyn Castillo, Mm. otro de los poetas, ¿verdad? Porque curiosamente nos encontramos en el taller de Julieta, ahí fue donde nos conocimos. Este, y bueno, el muchacho este escribía muy bien y después que terminamos el curso y todo, él me invitó a ir al taller. Pero yo estaba muy concentrado en mis asuntos, que la carrera por un lado no tiene nada que ver con literatura y lo fui relegando. Y eso quedó un poco ahí. Cuando tuve más espacio como para retomar no solo la lectura, sino también la escritura, bueno, Marvin me siguió invitando y terminé por ir. Y me enganché en este círculo que era bastante joven en este momento, creo que llegué en el 2014, y 2014, sí. Y bueno, ahí nos hemos encontrado desde las fechas. Incluso ahora en la virtualidad, el taller se ha mantenido activo todo el año, desde el principio.
Tal vez paró como 1 o 2 semanas, pero inmediatamente empezamos en las reuniones semanales todos los miércoles a las 5, ahí estamos. Qué maravilla. Y sí, ahora estamos retomando lo de invitar a autores consolidados de trayectoria. Lo que me gusta mucho del taller es lo abierto que está a recibir personas que les gusta escribir, independientemente de su edad, independientemente de su grado académico o su dirección académica. Claro. Todos son bienvenidos. Es todo bienvenido, salvo aquel que discrimina, y es Por salvo aquel supuesto. otro espacio, ¿verdad? Entonces, todo es aceptado menos lo que no acepta. Eh, y es este movimiento que no está solo. Hay muchas personas, miembros del taller, que son miembros de otras organizaciones y miembros de otras artes, no solo poéticas, también teatrales, lo mencionaron. Sí, es que todo va combinado, todo lo que es cultura, arte y lo que es, digamos, la transferencia de conocimientos y la parte intelectual y académica del ser humano, que es una contribución grande, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre vamos a dejar una huellita, aunque sea pequeña. Y entonces, hablando de esfuerzos personales, tenés un nuevo libro que fue publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica, que se llama Kintsugi. ¿Tenés el libro por ahí? Sí, por aquí lo Ah, qué tengo. bonito. A mí me interesó muchísimo el libro y el nombre me parece fabuloso. ¿Podrías comentarnos un poquito qué significa ese libro para vos? ¿Qué tenés en mente con ese libro? ¿Qué significa Kintsugi? Y también lo interesante la relación de que sea tu primer libro y que saliera en medio de una pandemia, ¿verdad? Sí, primero con lo de que sea un libro publicado, yo hablaba con un amigo que es de esas cosas, ya veo un producto mío que queda para el mundo, entonces ya, hubo un montón de frustraciones y estrés y hasta enfermadas que he tenido, ya no, ya se terminaron porque es la culminación de una etapa donde puedo decir, ya tengo un libro, soy feliz. Entonces, Claro. eh, aunque salió en un momento donde yo no pude describirlo como de una forma mejorable, prefiero tomarlo con humor y con un tanto con alegría porque salió un libro. Por Eso me supuesto. alegra montones. Hoy tengo que Y comprártelo. Yo te había dicho que yo por lo menos uno o dos diría, porque sí, me aquí encanta está comprar uno guardado. para mí y uno para regalar, por supuesto. Sí. Y, y el libro sí fue un proceso largo, su elaboración. Este, en sí, si me pregunta cómo llegué a la conclusión de hacerlo, no lo tengo claro, no me acuerdo en qué momento tomé la decisión, pero sí pretendía hacer una investigación al respecto. Eh, Recuerdo cómo llegué a la conclusión, no cuándo. Y es cómo las personas, aunque somos todos una misma humanidad, tenemos distintas formas de apreciar el mundo y de nombrarlo. Y quien nombra entiende, y la forma en que se nombra permite una mayor comprensión. Me sorprendió que otras personas podían nombrar el mundo, darle atributos y características de formas que yo era incapaz de hacerlo. Y esto se aplica a frases, a filosofías enteras. Entonces, yo no podía hacer un libro acerca de las filosofías enteras, pero traté entonces de irme a lo básico, a lo más sencillo, a una palabra, o más bien, a una serie de palabras de esos atributos para nombrar el mundo. Y terminé por escribir un poemario a palabras que no tienen traducción al español. Eh, por ejemplo, hay una que es una persona que tiene un síndrome de mala suerte. Ajá, ¿cuál palabra Sí. es? Esa, Ovey, perdón mi pronunciación, ¿verdad? Porque eso sí es fatal. Ovey era en Yiddish, que es una lengua parecida al hebreo que se habla en Alemania. Bueno, en zonas del este europeo. Alemania. Ajá. O una que es muy famosa, de hecho en Google se encuentra bastante fácil, que es Mamilapitanapey, que esa es en Yagán, que significa la mirada que hacen dos personas el momento antes de tomar una decisión, pero ninguna de las dos está anuente a tomar la iniciativa. Ah, qué Es lindo. complejísima y es una sola palabra. Wow. Entonces eso, Sí, la eso me... musicalidad de la palabra es maravillosa, ¿verdad? Para describir ese evento. ¿Y Kintsugi en particular? Ajá. Kintsugi,
bueno, uno no tiene poema, no me atreví a escribirle un poema. En Shikintsugi es el arte japonés de reparar vasijas rotas con resinas de oro y plata para demostrar sus cicatrices. Y traté de hacer una metáfora que quedara implícita en el libro, de ver el lenguaje como esa gran vasija. Y cada palabra, porque bueno, cada palabra tiene 2 poemas, cada par de poemas es un fragmento unido en el libro. Entonces es la unión de la comunicación humana. Wow, qué Con belleza. resinas de oro. Maravilloso. Y muchísimas gracias por conversar con nosotros. ¿Nos leerías un poema de tu libro? Claro que sí, ¿Cómo serás? con mucho gusto. Eh, este, nunca no recuerdo si alguna vez lo he leído bueno, lo he leído, lo he recitado. Vamos a ver. Esta palabra es Obrun, Obrun, que es en alemán y representa aquellas canciones que se quedan en el oído resonando por horas. Y que uno dice, qué molesto, tengo esta canción pegada. Entonces, literalmente significa el gusano del oído. Qué bonito, súper lindo. Y esto es, Obrun. Con la lengua aplastada por mi otra ambición, latente en el jardín de las delicias y la choza huecada por la misantropía de quien alquila camas y limosnas, pacto la inmortalidad con la negligencia, el descalabro con la prosperidad. En la llanura de los tártaros con las monturas sobre hermosas yeguas perfumadas, el robledal de 1000 campanas se dilata. Su altura la devastaron con calderos de aceite, las nubes se pringaron, hoy nos dejan caer su podredumbre algún casco emposado. Si camino entre cosechas devoradas por la lluvia, levanto un catálogo de conjeturas sobre cómo seguir mi lectura después de la muerte. Si solo será relectura o hallaré los nuevos libros. Ignoro si el prójimo logró la cosecha o si ésta se perdió, culpa de la guerra. Los castradores ungieron con ceniza mi frente para escribir odas por encima de los otros, pero son cuantos cayeron en las cárceles por guerrear o por lujuria o por hurto, los únicos lectores de mi variedad. Como una preciada joya les hundí los ojos. Impongo mi anaquel para la suerte de Leonora a mitad de la campaña. Como el rollo de mensajes a convenir, los residuos del cuerpo empujo hasta el presente. Hoy me la pida la existencia, cambiante, pero mía. Solo en ella juro desde mi propio génesis. Maravilloso. Muchísimas gracias, José. Tenemos estos 10 minutos con el poeta José Tandré Navarro Abarca. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacen las personas para encontrarte vía redes sociales? No sé si tienes un WhatsApp, una página web. Y si quieren adquirir este libro tan maravilloso, Kintsugi, con esos poemas tan particulares, ¿verdad? Porque como dijiste vos, esas cicatrices, esa unión entre un poema y otro y esas ganas de nosotros de aprender y conocer un nuevo poeta. ¿Cómo hacemos para llegar a vos? Para contactarme, bueno, me encuentran con mi nombre, José Andrés Navarro Abarca, en Facebook y también en Instagram. Son las 2 aplicaciones que tengo. O bueno, a mi correo, ¿verdad? Que yo creo que aparecen en cualquiera de ambas. Para comprar el libro, por otro lado, ese está en la librería de la Universidad de Costa Rica. Lo pueden comprar de forma virtual y dichosamente ellos lo llevan hasta la casa en 4 días. Son muy eficientes. Y ahora dichosamente también me enteré que está en Nueva Década. Entonces también los pueden adquirir ahí o con mi persona. Me pueden escribir y yo les envío mis libros. Maravilloso, y ya podemos movernos un poquito, porque yo recuerdo que cuando hicieron la presentación de tu libro, estábamos encerrados como por 15 o 20 días, no sé cuántos, entonces fue súper complicado, ya por lo menos podemos circular y fijo, vamos a comprar esos libros tan lindos que tenés, y muchísimas gracias por este espacio. Ha sido un honor compartir tu poesía con todo el público que tiene el FIPCR, no solamente en Costa Rica,
sino a nivel mundial a través de este espacio 10 minutos con el poeta José Tandré Navarro. Muchísimas gracias, Susana, y estamos a la orden. Muchas gracias, José. Este espacio, 10 minutos con el poeta José Tandré Navarro Abarca, es patrocinado por el Instituto de México y la Embajada de la República Popular de China. Es un evento producido por Pro Latin Music Artist Management. Nos despedimos y agradecemos la audiencia y este ratito con poesía. Muchísimas gracias.